Nosotros hemos estado, todavía estamos en la serie de las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis. Estamos nosotros en este tema por varias semanas ya. Hemos visto la carta que se le envió a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna y a la iglesia en Pérgamo. Hoy veremos la cuarta carta, la cual fue enviada a la iglesia en Tiatira. Así que por favor acompáñenme a estos versos, Apocalipsis capítulo 2, versos desde el 18. Terminaremos el capítulo 2, de hecho, eso hace esta carta. Es al final del capítulo 2 en Apocalipsis. Esta ciudad es muy interesante, los detalles que tenemos sobre esta ciudad. Esta ciudad es una ciudad que queda como a 40 millas al sureste de Pérgamo. Tratamos la iglesia de Pérgamo la semana pasada y nosotros podemos, cuando veamos un mapa que tenemos, se darán cuenta que esta iglesia le queda, es una trayectoria que entendemos los historiadores. Opinan que esta línea roja que ven, si vamos al mapa, aquí estamos nosotros, vamos al este y podemos ver que aquí en lo que hoy conocemos como Turquía está esta región. Si nos acercamos a la región, entonces vemos que esta es la isla de Patmos, donde Juan tuvo la visión que se describe aquí en el libro de Apocalipsis, y se entiende que esta trayectoria tomó el mensaje o los mensajes a las 7 iglesias. Y ya vimos la primera iglesia, el mensaje a la primera iglesia en Éfeso. Luego vimos el mensaje a la iglesia en Esmirna y seguimos a la iglesia en Pérgamo y ahora estamos en la iglesia en Tiatira. Y esto es aproximadamente 40 millas al sureste de Pérgamo. Una ciudad muy interesante, pues esta ciudad se conoce que era bien rica y tenía las facilidades o tecnologías, si se puede decir así, de guerra de ese entonces. Eran de las mejores. Se defendía mejor que cualquier otra ciudad. Se conoce eso de Tiatira, dicen los historiadores. Fue una ciudad que los romanos la tomaron posesión de esta ciudad como en el año 190 antes de Cristo. Una historia muy larga de mucha lucha en esa sociedad. Por eso hoy, lamentablemente, no se conoce mucho en cuanto a los descubrimientos arqueológicos en Tiatira, porque la tanta guerra lleva a cada gobierno que la toma, lleva a reconstruir. Y lo que hacen es que reconstruyen y reconstruyen y reconstruyen. Tanto así que es difícil llegar a lo que tenían antes. No se puede encontrar. Hay ciudades que tienen mucha historia en todas las esquinas, pero no en Tiatira. Y eso es lamentable, pues ahí perdemos mucha información sobre la ciudad. Es una ciudad que se caracterizaba por los muchos gremios o asociaciones, son palabras más conocidas hoy, asociaciones, juntas. Un comentarista dice que se cree que de Tiatira salieron los sindicatos, pues ahí había, en Tiatira tenían sindicatos de albañiles, sindicatos de ebanistas, sindicatos de herreros, sindicatos, es decir, cada grupo de trabajadores en Tiatira. Por eso era un lugar tan rico, muy, muy conocido por el trabajo, y estaban floreciendo mucho. ¿Recuerdan la conversión de Lidia en Filipos? Romanos, el libro de Hechos nos habla de esta mujer, una mujer que se llamaba Lidia. ¿Recuerdan? Que Lidia, dice que Lidia vendía ¿qué? Vendía púrpura. Y la idea aquí es que ella vendía tela de color púrpura.
porque ella era de Tiatira y en Tiatira había un sindicato o digamos un grupo de trabajadores que teñían telas y ella era una de ellos. Muy, muy interesante esto en cuanto a Lidia. La iglesia en Tiatira parecía, hermanos, que estaba bien. Y los versos que vamos a leer nos van a llevar por esa trayectoria. Parecía que estaba bien, pero como veremos muy pronto, fue engañada. Fue engañada y llegó a confiar, digamos, en enseñanzas equivocadas, enseñanzas falsas, y cayó en idolatría. Entonces el Señor le escribe una carta, como ha hecho con las 3 iglesias que ya vimos. Recuerden, son 7 iglesias a quienes Él le escribe cartas, y a Tiatira Él le deja saber específicamente qué está pasando con ella, específicamente. Así que me gustaría invitarlos a que leamos estos versos. Es una historia muy interesante, estaremos leyendo desde el 18 hasta el 29. Así que acompáñenme con estos versos, por favor, mis hermanos, lean conmigo. Yo estaré leyendo también y me gustaría escucharlos. Si pueden, por favor, háganlo. Dice Apocalipsis, recuerdo, estamos en Apocalipsis 2, verso 18. La carta a la iglesia en Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Es importante detenerme aquí, interesantemente, porque aquí está hablando Jesucristo. Y Jesucristo le está diciendo a Pablo, a Juan, qué hacer. Recordamos que Juan, el Señor le está dictando a Juan esta carta. Él le está dictando y Juan está tomando notas. Y dice, y escribe al ángel en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Dice el 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a otros dioses. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ellas adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Dicen los últimos versos, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, aleluya. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Alabado sea su nombre. Carta a la iglesia en Tiatira. Hoy les quiero hablar de la relevancia que esta carta tiene para la iglesia de esta época, es decir, para la iglesia Alianza Oasis. Hoy les quiero hablar de esto. En este primer verso, nosotros podemos ver algo muy, pero muy interesante. Podemos ver que el Señor Jesucristo se identifica en esta introducción. Recuerden, es una carta.
Y normalmente en una carta uno dice, hola, fulano, el Señor, esto es normal, una carta, Él se está introduciendo mientras Él escribe esta carta a la iglesia de Tiatira. Pero usted y yo sabemos, yo confío que usted sepa esto, que el Señor no necesita introducción. Pero Él se introduce aquí. Él dice, el Hijo de Dios. Él se asegura de que la iglesia sepa que Él es el Hijo de Dios. Y esto es muy importante. Por lo menos en el capítulo 1, como ya vimos el Señor en el capítulo 1, verso 13, Juan está hablando de la visión que él tuvo. ¿Recuerdan esa parte cuando él dice que vio a aquel que era? ¿Recuerdan cuando él vio esa luz como hijo de hombre? Dice Juan, yo vi a uno que parecía como hijo de hombre. Esa fue la visión que Juan tuvo. Pero cuando Jesús se identifica, Jesús no dijo, el que es hijo de hombre te habla. No, Él dice, el Hijo de Dios te habla. El Hijo de Dios. Y esto es muy importante para lo que estaba pasando en ese tiempo en Tiatira. Porque al decir el Hijo de Dios, Jesús dice que Dios mismo te habla. Y conocemos esta frase en la Biblia. El Hijo de Dios quiere decir que Jesucristo es Dios mismo. Es decir, cuando en otras ocasiones en la Biblia le dice a uno que era el hijo de maldad. Es decir, tú eres la maldad misma, eso es lo que tú haces, eso es lo que tú practicas. Entonces, al decir el Hijo de Dios, quiere decir que Jesucristo es Dios mismo. Y Él se introduce a la iglesia diciendo, Dios te habla. Dios mismo te está hablando. Hermano, cuando nosotros leemos la Biblia, es Dios mismo hablándonos a nosotros. Es importante decirlo así, porque no conviene decir es como que si Dios nos estuviera hablando. Porque cuando decimos cómo, estamos dándole una posibilidad de que no es. Cuando leemos la palabra, es Dios mismo hablándonos. Y esto Él hace con Tiatira, te habla Dios. Y hoy Él le dice a la iglesia Alianza Oasis, te habla Dios mediante su palabra. Amén. Te habla Dios mediante su palabra. Cuando usted tome esta palabra, recuerde esto, te habla Dios. Cuando la abras, te habla Dios. Cuando lees un verso, te habla Dios. Dios nos habla. Dios nos habla y no hay duda de esto. Y Él se lo está diciendo aquí a la iglesia en Tiatira. Así que este verso 18 usa palabras que son de suma importancia en este mensaje a la iglesia en Tiatira. Por ejemplo, el verso también dice que Él dice que tiene ojo. ¿Recuerdan lo que dice? ¿Cómo son los ojos? Dice el verso. Ojo como de llama de fuego. Imagínense eso, ojo como con llama de fuego y pie semejante a bronce bruñido. Uno se comienza a imaginar cómo sería una persona con ojos como llama de fuego. Y naturalmente uno menciona fuego, uno empieza a pensar en que está quemando las cosas. Y no es así, hermanos. Esto habla de que los ojos de Dios iluminan todo. Como llama de fuego es radiante, ilumina y no hay nada escondido. No hay oscuridad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sus ojos, hermanos, aclaran todo, iluminan todo. Y cuando Él habla con la iglesia en Tiatira, le dice, iglesia, mis ojos ven todo. Iglesia, pon atención, que yo tengo los ojos como si fueran llamas de fuego. Yo veo todo, iglesia, ten cuidado. Y eso le dice a la iglesia Alianza Oasis hoy. Eso me lo dice Él a mí y eso se lo dice Él a usted mediante esta carta. ¿Y qué tal los pies? Imagínese esto, pies semejante al bronce. ¿Qué es esto? Hoy en día usted le dice a alguien que Jesucristo tiene los pies semejantes al bronce y tal vez no le haga mucho caso. Explícame esto, pies de bronce. Pero hermanos, en el contexto de ese tiempo a quien esa carta se le escribió, esto tenía un significado, hermanos, sobrenatural. Porque cuando en la palabra se habla de bronce, el bronce implica, habla, expresa la deidad, el poder, la autoridad de Dios sobre sus enemigos. También habla de la justicia de Dios. En el templo de Salomón, hermanos, todo se hizo con bronce adentro. Habla de esa majestad, de ese poderío. Interesantemente, esto es algo que nosotros también podemos ver que nos habla de lo que conocemos como el bronce
que se utilizó para el lavacro en el tabernáculo. Cuando yo hablo del tabernáculo, yo hablo de la tienda movible que el pueblo de Israel movió por 40 años en el desierto. ¿Recuerdan? Y la armaban y la desarmaban, la armaban y la desarmaban. Ahí había una pieza que se llamaba la fuente de bronce o el lavacro, como le decimos también hoy en día. Y esto me gustaría llevarlo a estos versos que tenemos en Éxodo. Por favor, tome nota. Esto yo lo voy a leer para ustedes. Éxodo capítulo 30, versos 17 al 21. Para traer contexto a lo que el bronce significaba para estos hermanos que estaban leyendo esta carta. Y no el bronce como digno de adorar. Eso no es digno de adorar. Estamos hablando de la idea que transmite cuando Jesús dice que yo tengo pies como de bronce bruñido, es decir, brillado, resplandeciente. Y el bronce traía una idea a los hermanos que estaban leyendo. Vamos a este verso y dice, si quiere o puede, por favor lea conmigo. Dice, habló más Jehová a Moisés. Recuerden, aquí en el contexto en Éxodo es que Dios le está dando instrucciones a Moisés para construir el templo. Y los utensilios que van en el templo, los muebles que van en el templo. Y le dice el Señor, harás, el 18 dice, harás también una fuente de bronce con su base de bronce. Oiga bien, dice, harás una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Dice el 20, dice el 20, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua. ¿Qué dice? Para que no mueran. Y cuando se acerquen, encenderán para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo. Él, es decir, Aarón y su descendencia por sus generaciones. Entonces el Señor le está dando instrucciones a Moisés. Esta pieza de bronce está aquí. Antes de ustedes acercarse a mí, al lugar santo, vayan a esa pieza de bronce y lávense. Si no se lavan aquí, ¿qué dice la palabra? Morían si no se lavaban ahí. Entonces el Señor le habla de que esto, te habla Jesucristo. Hermano, ¿usted sabía que esto es misericordia pura de Dios? El Dios decirle, porque Dios conoce el corazón. Él sabía cuando un sacerdote estaba mal o estaba bien. Y él le decía, pasa por ahí, lávate. Aquí no dice cuando ustedes quieran o cuando se sientan mal. Era cada vez que vengan, lávense. Hermanos, Jesucristo es quien nos presenta a nosotros esa oportunidad para nosotros venir donde el Señor. Jesucristo con su sangre preciosa nos lavó. Jesucristo con su sangre preciosa nos limpió. Y por Jesucristo, por lo que Él hizo, por esa limpieza, nosotros entonces podemos llegar al Padre, Dios Todopoderoso. Y Jesucristo le explica esto o le da a entender esta idea cuando Él escribe a la iglesia en Esmirna. Esta fuente, como lo pueden ver en esta figura, en esta esquina tenemos el tabernáculo. Ese era el tabernáculo completo. Y estos son los atrios. Y aquí se reunían a quemar las ofrendas a Dios. Y el Señor le dice, cuando ustedes pasen de aquí a aquí, no vengan sin antes lavarse aquí. Y eso conocemos como el lavacro. Ese es uno de los símbolos, de los elementos que tenemos en el símbolo de la Alianza Cristiana Misionera. De eso se trata, de la misericordia. Cristo nuestro santificador. Dios nos limpia, nos purifica, nos santifica. Lo que quiere decir que yo mismo no lo puedo hacer. Dios, Jesucristo me tiene que limpiar. Muchas veces le predicamos a la persona, ven a Jesucristo. Ay no, cuando yo resuelva mis asuntos, cuando yo me limpie yo mismo,
Cuando yo me sienta, porque muchos dicen, no, porque yo no soy hipócrita, yo quiero primero arreglar toda mi cosa antes de yo venir a Jesucristo. Jesucristo dice, estás equivocado, quien te limpia soy yo. Tú no puedes esperar limpiarte porque tú no te puedes limpiar, quien te limpia soy yo. Y Jesucristo viene a la iglesia de Tiatira con, hermano, imagínese, con eso y se lo pone ahí en esa carta. Yo vengo ante ti enseñándote todas estas cosas. Vengo ante ti enseñándote todas estas cosas. Los pies de bronce entonces combinan lo que podemos decir es la autoridad de Cristo y su misericordia. Todo en el mismo lugar. Porque solo Jesús, hermanos, es 100% justo cuando Él condena al necio. Él es 100% justo. Él es justo cuando Él envía al necio al lago de fuego. Él es justo. No podemos dudar de Él. Él es 100% justo cuando Él hace eso. También Él es 100% misericordioso cuando Él perdona a un pecador arrepentido. Él es 100% misericordioso. Es decir, recibimos su perdón porque Él tiene misericordia, no porque yo me lo merezco. ¿Me di a entender, mi hermano? No es porque usted es muy feo o muy bonito. Es porque Dios tiene misericordia para perdonar cuando usted y yo fallamos. Y de eso se trata, que Él es 100% misericordioso. Así que este mensaje de autoridad y misericordia es el mensaje que Jesucristo envía a la iglesia en Tiatira. Autoridad y misericordia. Autoridad porque ustedes están siendo idólatras. Y yo le quiero demostrar que yo soy el Dios, que yo soy, a mí es que se me adora. Así que yo vengo con un mensaje de autoridad. Yo vengo con pies como bronce bruñido de autoridad. Mis ojos ven todo, yo tengo autoridad. Pero también viene con misericordia, diciendo, yo soy ese lavacro de bronce. Yo soy donde ustedes se pueden lavar de sus pecados. Yo soy el Cristo que te amonesta para perdonarte, no para tirarte al infierno, no para condenarte. Es para salvarte, es para amarte, es para limpiarte. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y ese mensaje Él se lo envía a la iglesia en Tiatira. Eso es lo que Él hace. Podemos ver que la iglesia de Tiatira entonces estaba comportándose, por lo menos en el verso 19, me gustaría que lo veamos y lo leamos. El verso 19 nos enseña que la iglesia en Tiatira estaba haciendo las cosas bien. Recuérdense que es una carta, así que vamos por el principio, por ahora. Por ahora la cosa va bien. Dice este verso, léalo conmigo por favor, dice, yo conozco tus obras y amor. Aquí hay una coma, hay varias comas, pero la primera para mí es, hermanos, vital, esta primera coma. Porque el Señor no está diciendo que yo conozco tus obras de amor. No le dice que yo conozco tus obras de fe. Él dice, yo conozco tus obras, coma. Es decir, todas sus obras, hermano. Él dice, yo las conozco. Dios conoce lo que usted y yo hacemos. Recuerden los ojos que todo lo ven. Dios conoce sus obras, iglesia. Y Él no está diciendo que son malas. Él dice, yo conozco tus obras. Así que, hermanos, vamos a hacer obras que glorifiquen a Dios. Como dice la palabra, obras dignas de arrepentimiento. Que nosotros con nuestras obras demostremos al mundo que somos salvos. Amén. Dice, yo conozco tus obras y amor. Continúa conmigo. Y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras, dice, son más que las primeras. Oiga eso, que sus obras, es decir, las que están haciendo ahora, son más que las que hizo anteriormente, están progresando. Una iglesia que aparentemente, como vemos aquí, perdón con la palabra aparentemente, el Señor lo dice, que están bien. Él lo dice, Él dice que es una iglesia que está creciendo. Estoy parafraseando, pero cuando uno habla de obras con S, plural, es una iglesia que está activa. Es una iglesia que mantenía el amor, muy diferente a la iglesia de Éfeso. ¿Recuerdan cuando estudiamos Éfeso? Donde dice que el Señor tenía eso en contra de la iglesia, que ellos habían abandonado, ¿qué? Su primer amor. Aquí no, aquí le dice, yo reconozco tu amor. Es diferente a Éfeso. Éfeso abandonó el amor. Tiatira estaba en el amor. Esta es una iglesia que, hermanos,
con sus obras postreras, es decir, las obras que estamos ahora son más que las primeras. Es una iglesia que fue creciendo. ¿Usted no cree que eso es bueno en una iglesia, el crecer? Tiatira estaba creciendo porque sus obras eran mayores, las que tenían ahora. Es decir, una iglesia que tiene amor, que tiene fe, que tiene obra, que tiene paciencia. Hermanos, ¿no quisiéramos nosotros parecernos a la iglesia que representa el verso 19 aquí? Claro que sí. Claro que sí, queremos parecernos a ella. Lo interesante de esto es que es una carta que continúa. Así que esta es una iglesia, en mi opinión, una iglesia ejemplar. Y yo quiero que yo quiero ser una iglesia ejemplar, amén. Pero, yo invité a la iglesia en el primer servicio a que los que están tomando nota pongan este pero en letra mayúscula, pero, y que lo subrayen si puede. Hermano, póngale colores, lo que sea, póngase pero que usted lo vea. Pero, dice el verso 20, comienza así. Cuando el Señor Jesucristo pone un pero, hermano, hay que atender. Hay que atender todo lo que Él dice, pero cuando pone un pero, hay que, hermanos, mire, esto es serio. Le dice pero. Hermanos, las cosas cambian. En un momento vemos una iglesia floreciendo, pero las cosas cambian. Aquí podemos ver que el liderazgo de la iglesia toleraba las falsas enseñanzas de esa mujer, dice el Señor. Jezabel. Leamos este verso, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué dice? Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Creemos que Jezabel, este nombre que se menciona aquí, creemos que Jezabel no es que era una miembro de la iglesia en Tiatira, no es que había una mujer que se llamaba Jezabel y que esa mujer era el problema en específico. Creemos que el Señor hace aquí referencia a Jezabel, la esposa del rey Acab. Porque cuando el Señor habla de Jezabel, recuerden el contexto a quien Él le escribió esta carta. Esto eran cosas frescas en la mente de estos hermanos que no tenían el Nuevo Testamento. Ellos tenían el Antiguo Testamento. Conocían de Jezabel y conocían lo que significaba esto. Entonces, cuando Él le habla de ellos, y esto son cosas que pueden encontrar en Primera de Reyes, los que están tomando nota, Primera de Reyes, capítulo 16, pueden encontrar que ahí Acab, Jezabel, fue una mujer que se casó con el rey Acab. Y al casarse con el rey Acab, entonces, él se dejó seducir de ella y de sus dioses extraños. Y él entonces comenzó a construir estatuas, a construir, no estatuas, sino dioses. La idea es dioses de cualquier forma, pero específicamente a construir templos para adorar a estos dioses. Hermanos, eso hizo Acab. Y dice la palabra que él provocó a Dios. Mano, dura cosa es provocar a Dios. Entonces Jesucristo le dice a Tiatira, me están provocando, básicamente, porque al hablarle de Jezabel, le está diciendo, mira, ellos me provocaron a mí. Y eso es lo que ustedes están haciendo ahora al adorar otros dioses. Y eso es dura cosa, hermanos, nosotros traer la ira de Dios sobre nosotros, dura cosa. Encuentro muy interesante que el Señor haya dicho aquí, tengo unas pocas cosas contra ti. Yo lo encuentro interesante porque Él mismo describe que el problema en Tiatira era que toleraban, es decir, esto no es plural, esto es singular. Miren esta palabra aquí. ¿Qué hace? Toleras. ¿Esto es muchas cosas o una cosa? Una cosa que tolera. Es decir, tú toleras. Tú permites que hagan eso. Eso es una cosa. Pero Él continúa diciendo, tengo unas pocas cosas contra ti. Eso es plural. Entonces hay que meterse ahí. ¿Qué está diciendo Jesús? Hermanos, no hay que ir muy lejos porque Dios no se equivoca. Lo que pasa es que cuando nosotros cometemos un pecado,
nosotros impactamos a mucha gente a cometer pecado. Un pecado, como unos dirían por ahí, un pecadito. Que este ni nada, este pecadito ni nada. Hermanos, un pecado daña todo. Y Jesús le dice, sí, el pecado de ustedes es que toleran, pero ¿sabe qué pasó con esa tolerancia? Que mi pueblo entonces se convirtió en idólatra. Entonces tú toleras, ellos son idólatras, ellos adoran otros dioses, ya se volvió un lío más grande. Iglesia, ten cuidado. Que tal vez estás pensando que tú solamente hiciste este pecadito, que esto no afecta a nadie, esto solo me afecta a mí, nadie me está mirando. Y hermanos, el enemigo nos está engañando. Estás impactando a otros y tú no te das cuenta. El asunto es tan serio que la iglesia estaba en adoración. Hermano, ¿ustedes recuerdan la iglesia en el verso 19? Una iglesia que estaba amando, una iglesia que estaba haciendo, ¿qué? Obras. Una iglesia que estaba en paciencia, es decir, que tenían paciencia el uno al otro. ¿Usted sabe cuántas veces nosotros hemos predicado para la paciencia? Es decir, que respete al hermano, ustedes se respeten, que se amen. Esa iglesia estaba haciendo todo eso, pero tenían ese problema y no se estaban dando cuenta. Así que ten cuidado, tal vez usted y yo estamos aquí bien activos en la obra con un problema que no nos damos ni cuenta. Tal vez usted y yo estamos haciendo todas las cosas bien ante los ojos del mundo. Todo el mundo, el que da un reporte de nosotros, escribe el verso 19. Pero puede ser, es probable o no. La palabra nos enseña, es probable que nosotros estemos haciendo todo eso que dice el verso 19, pero tenemos un pecado. Y como creemos que es un pecado, creemos que eso nosotros lo podemos poner tierra y ¿cómo que hacemos? Y se acabó, uno y se acabó. Creemos que podemos hacer eso, pero el Señor nos dice, ese pecado se multiplica porque estás impactando a otros y ni te das cuenta. Ni te das cuenta. La tolerancia de Tiatira fue un problema grave. ¿Son estos nuestros problemas hoy? ¿Estamos nosotros tolerando el pecado? Por favor, no me responda esta pregunta porque es muy íntima. ¿Estamos nosotros tolerando el pecado? ¿Estamos nosotros permitiendo que, mañana, ya el lunes, del miércoles en adelante, las cosas van a estar bien? De aquí al miércoles el Señor sabe, eso es verdad. Y por eso te habla, el Señor sabe. Y por eso te habla. Así que hay que tener cuidado porque la palabra nos enseña que eso es un problema en la iglesia. Y usted y yo somos la iglesia, así que no estamos exentos a este problema. ¿Cuál es el pecado que nos tiene a nosotros cojeando? ¿Cuál es el pecado al que Dios le dice a ti hoy, no lo toleres? No lo toleres. ¿Cuál es el vicio? No lo toleres. En el nombre de Jesús, dile yo cambio hoy, se acabó aquí ya, hoy. Atrévete, porque el Señor te lo está diciendo, no lo toleres, no lo toleres. Tiatira lo toleró y le pesó eso. ¿Somos nosotros idólatras? No responda, por favor, pero ¿somos idólatras? Porque ese fue el problema de Tiatira. Idolatría. Y tal vez hoy decimos, bueno, hoy nosotros no tenemos que quemar vacas ni bueyes para quemárselo a un Dios en un anafe. Es decir, que muchos creen que no son idólatras porque no hacen eso. Hermanos, déjenme decirles cómo son las cosas hoy. Hoy nosotros no matamos bueyes y lo llevamos a un lugar para sacrificárselo a un Dios. Hoy nosotros hacemos otras cosas. Hoy nosotros visitamos lugares que sabemos, ahí no está Dios, lo sabemos, pero vamos. Porque nos sentimos tan atraídos, hermano. Eso es lo que hace la idolatría. Uno le da el primer lugar a otra cosa que no es Dios. El primer lugar. En el momento que algo tomó su primer lugar, el lugar de Dios, eso es idolatría. ¿Es usted un idólatra? ¿Soy yo un idólatra? Esa pregunta, no nos podemos ir de este lugar sin trabajar con esa pregunta. Es decir, ¿qué toma
la prioridad en mi vida. De eso se trata la idolatría. Cuando yo me despierto en la mañana, ¿qué es lo que yo pienso primero? Durante el día, hermanos, 24 horas, 24 horas, todos nosotros tenemos eso en común. Hay algunos que la duermen más que otros, hay otros que la trabajan más que otros, hay otros que no saben ni qué hacer con las 24 horas. Hermanos, es un problema, pero eso es otro sermón. La idea es que en esas 24 horas, ¿dónde va su tiempo? ¿Somos idólatras? Cuidado. En esas 24 horas, ¿qué es lo que lo atrae más a usted? ¿Qué cosa usted se atreve a hacer, pase lo que pase, en esas 24 horas? ¿Somos idólatras? Piénselo. ¿Qué o quién es que le está llamando a usted la atención? ¿Qué o quién? ¿Somos idólatras? Respóndase esa pregunta o pídale al Señor que le ayude a responderla, pero trate con esa pregunta. Esa pregunta es para nosotros hoy en día. Muestran, hermanos, nuestras acciones que nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas. Estas son las preguntas que el creyente se tiene que hacer. Cuando buscamos el recibo, cuando buscamos nuestras tarjetas bancarias o de crédito, como sea, y miramos nuestros gastos, cuando sumamos y restamos, los gastos que hacemos apuntan a que Dios es nuestro verdadero Dios. ¿Qué compramos? ¿Dónde estamos nosotros invirtiendo nuestros recursos? Eso dice mucho de nosotros. Así que yo le invito a que no mire al lado, porque este mensaje es para usted y para mí. No mire al lado, porque el de ellos se lo está dando el Señor. Mire usted lo que está pasando con usted ahora mismo. Porque si Dios le habló a Tiatira y Él amó a Tiatira, Dios ama a esta iglesia, pues Dios le habla a esta iglesia. Amén. Amén. Vamos a mantenernos alerta, hermanos. Porque Tiatira estaba muy bien en el verso 19. Pero el diablo trató de meterse con Tiatira y ganó hasta cierto punto a que algunos de ellos cometieran idolatría. Vamos a mantenernos alerta para que el enemigo no tome ventaja en la iglesia Alianza Oasis. Amén. Vamos a hacer eso. Quien engañaba en Tiatira, sea la mujer o sean mujeres o sea un grupo, ese asunto no están aquí para ahora tratar. Sabemos que pasó algo que se estaba enseñando, pero quien enseñaba, quien engañaba ahí en Tiatira, rechazó la oportunidad que Jesús le dio para el arrepentimiento. Esto es de suma importancia. El verso 21 nos dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Hermanos, esto es grande. Jesús dice, yo sé que están fallando, yo sé que estás fallando, yo sé que estás fallando, pero te he dado tiempo. Hermanos, eso habla mucho a lo que nosotros creemos o el enemigo nos lleva a pensar, nos trata de distorsionar la mente y la mirada y nos hace pensar que nosotros nos estamos saliendo con la, ¿cómo es? Yo me salgo con la mía, usted se sale con la suya, así se dice. Creemos que estamos haciendo eso cuando nosotros hacemos lo que queremos, cuando queremos. Porque de eso se trata el pecado. ¿Usted sabe que usted peca para usted? No diga amén, por favor, no ahora. Pero usted sabe que usted peca para usted. Cuando usted peca es porque usted quiere pecar para usted. Y Dios está tratando con esto aquí. Entonces en Tiatira se rechazó, es decir, no se arrepintió, dijo que no, dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. Hermanos, dice que no. Hermanos, dice que no, yo no me voy a arrepentir. ¿Describe eso a nosotros? Que le decimos a Dios, no, eso no, yo no, de eso no, de lo demás yo me arrepiento, pero esta parte déjamela tranquila. Yo no me arrepiento de eso por ahora. Yo sé que no está bien, pero si me arrepiento voy a tener que dejarlo. Vamos a dejar eso para otro tiempo. Hermanos, decimos que no cuando el Señor nos está dando tiempo.
y confiamos que tenemos mañana prometido, pero mañana no es prometido para nadie. Dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, dice. Oye, son dos cosas. Él ahorra en cama a quien no se quiere arrepentir. Por favor, esto es importante en este verso. Él dice, he aquí, yo ahorro en cama. Eso es una cosa. Yo la arrojo en cama, dice, yo la arrojo en cama. Y termina ahí. A quien no se quiere arrepentir, Dios dice que la arroja en cama. Coma. Seguimos. Ya es otra cosa. Ahora dice, y, ¿qué dice? En gran tribulación a los que con ellas adulteran. Son dos grupos. Al primero lo pone en cama. Y vamos a ver qué quiere decir poner en cama en un momento. Al otro grupo le dice que lo pondrá en gran tribulación a los que con ella adulteran. Es decir, a quienes este pecado que pareciera una sola persona, este pecado ha traído a muchos, dice, a muchos, dice. A los que con ellas, si no se arrepienten de las obras de ellas, o de las obras de ellas, de mi pecado, otros participan. ¿Usted sabía esto? Otros pueden participar de mi pecado. El Señor nos dice, hay que tener cuidado con eso. Si no se arrepienten de las obras de ellas, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo, repita eso conmigo, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Hermanos, Dios tiene poder para destruir el mundo. Dios tiene poder, hermano, instantáneo para derribar todo. Pero en su misericordia, hermano, en su misericordia, es su bendito amor. Él ha dado tiempo para que los pecadores como usted y como yo, pues nos arrepintamos. Él nos ha dado tiempo. Hermano, no crea que usted se está burlando de Dios. No crea que usted es tan inteligente, tan astuto, que usted es tan sabio para usted preparar su propia vida y pecar como usted quiera, cuando usted quiera, con quien usted quiere, donde usted quiera, pensando que usted es un genio. No estamos burlándonos de Dios. De Dios nadie se puede burlar. Dios es misericordioso y nos está dando tiempo para que nos arrepintamos. Y muchos, hermanos, muchos hemos, en la historia del mundo, somos muchos, hermanos, lo que hemos ignorado esa misericordia que Él tiene para nosotros. Y hoy en día Él tiene misericordia para todos los que estamos aquí. No lo ignores. Él tiene misericordia para tu vida y Él te la ofrece hoy, aquí y ahora. Él es paciente, dice su palabra. Él es tardo para la ira, dice su palabra. Él es tardo para la ira, pero Él es para la misericordia, Él es rápido para la misericordia. El pecador que se arrepiente recibe el perdón de Dios. ¿Le habían dicho esto antes? Hermanos, Dios es misericordioso. El que le pide perdón, el que se arrepiente, recibe perdón. ¿Qué cosa es esto? Que nos ofrecen algo y nos los garantizan. Y no, eso no. Nos comportamos como que si Dios nos niega el perdón. ¿Qué problema tenemos nosotros los seres humanos? Las cosas que sabemos que nos las pueden negar, esas sí queremos, dame eso. Lo que se puede negar, pero lo que se nos da gratuitamente porque Cristo fue a la cruz y murió por usted y murió por mí y nosotros tenemos eso disponible aquí ahora, eso no lo queremos. La palabra nos muestra lo horrible que resulta el rechazar el perdón de Dios. Es horrible. El Señor dice, los heriré de muerte. Eso se trata de la muerte segunda, hermanos, y hemos hablado de esto.
Por asunto de tiempo no voy a abundar, pero la idea es la muerte segunda. La idea es que cuando llegue el momento, porque viene el momento en el que ya no habrá más oportunidad, vamos a ser separados de Cristo. Bueno, perdóname, Señor. Yo no seré, nada me separará del amor de Cristo. Nada. Lo que va a pasar es que algunos serán separados para siempre. Aquellos que no han recibido a Jesucristo como su Salvador y como aquel que otorga el perdón y vida eterna, serán separados para siempre de Dios. Hermanos, no hay dolor, no hay pena, no hay sufrimiento más grande que estar separado de Cristo. Por eso muchos hablan del lago de fuego, muchos hablan del tormento, muchos hablan del gruñir de dientes. Muchos hablan de todas esas cosas, las calamidades. Hermanos, no hay nada peor que estar separados de Dios por la eternidad. No hay nada peor. Y eso viene, el Señor dice, eso viene a aquel que no se arrepiente. Jesús dice, yo soy, en el verso 23, yo soy. ¿Recuerdan esta palabra? ¿Les recuerda esta palabra algo, iglesia? Yo soy. ¿Recuerdan Moisés cuando Moisés se encontró con el Señor? Le dijo, dile que yo soy te envía, yo soy. Entonces, cuando Jesucristo escribe esta carta a Tiatira y sabe que Tiatira está tratando con idolatría, en esta carta el Señor está poniendo palabras claves. Porque si están tratando de idolatría, quiere decir que están adorando otros supuestamente dioses. Cuando Él dice, sabrán que yo soy, esa palabra solo la usa Dios. Esa palabra no le corresponde a nadie en la Escritura, solo Dios dice, yo soy. Y cuando Jesús dice, yo soy, hermano, la cabeza tiene que darle vuelta a la gente. Yo soy, yo soy habló, el yo soy me escribe, el yo soy me dice que tengo que cambiar. Ese yo soy está hablando con usted hoy y está hablando conmigo hoy. Ese yo soy, porque acabamos de establecer desde el principio que cuando leemos la palabra es Dios hablándonos, ¿no? Ese yo soy nos habla ahora. Yo soy. Jesús conoce nuestras necesidades y a ellas Él le dice, yo soy. Todas las necesidades. Absolutamente todas, hermanos. Algunos tienen una necesidad de salud. Él le dice, yo soy. Yo soy. Que el médico me dijo esto. Entiendo que el médico dijo pero yo soy. Yo soy, hermano. Y si esto es una información de mucho ánimo a aquel que está enfermo. Porque no podemos poner nuestra confianza en la medicina. No podemos, porque todo esto se acaba. Y muchos de nosotros queremos mejorarnos hoy para morirnos mañana. ¿Usted sabía eso o no se lo habían dicho? Con todo respeto lo digo. Porque esa es la realidad de la vida. Queremos mejorarnos hoy para morirnos mañana. Y en el proceso perdemos la confianza en Dios. Y Dios nos dice, mira, no le temas a aquel que te puede quitar la vida. Témele a aquel que te mata el espíritu, a aquel que quema todo. A ese hay que temer. Pero hoy en día hay personas enfermas que necesitan esta palabra de ánimo. Es decir, esto pasa, hermano, hermana, esto pasa. Usted está enfermo, Cristo vive. Usted está bien, Cristo vive. Usted está enfermo, el yo soy te dice, yo soy y te sostengo. Te sostengo ahora y te sostengo en el futuro para siempre. De eso se trata lo que Dios le está diciendo a estas personas en Tiatira. ¿Me queda tiempo? Yo no quisiera cortar esto, hermano. El Señor le dice, yo soy. Y en su misericordia, Él entonces nos llama a ser fieles. ¿Por qué yo digo esto? Porque eso fue exactamente lo que Él hizo con la iglesia en Tiatira. En su perfecta misericordia, Dios le dice a Tiatira, yo sé que tú estás caminando un poco extraño, adorando a otros dioses. Yo lo veo, yo tengo ojos que lo ven y yo tengo autoridad con los pies que tengo. Yo vengo donde ti y te digo, te ofrezco misericordia para que te arrepientas. Hermano, Dios te está hablando ahora. Él conoce tus obras.
Él las conoce. Créeme esa parte, no me quiere creer, créeme esa parte. Dios conoce tus obras. En Tiatira hubo creyentes que no se contaminaron. Y esto es claro en lo que nosotros leímos. El Señor sabía quiénes de ellos eran. Quiénes no se habían contaminado, quiénes sí. Así que de igual manera Dios sabe aquí entre nosotros ahora. No estoy juzgando a nadie ahora, no lo estoy haciendo. Lo que le estoy diciendo es que Dios sabe aquí quién está luchando para no contaminarse. Él lo sabe. Eso le agrada. Él lo sabe que muchos estamos aquí luchando para no caer, para no contaminarnos, para no adorar a otros dioses. Estamos luchando y el Señor lo sabe, Él lo reconoce. Que luchamos para serle fiel. Y en su amor, Él nos ayuda a vencer el pecado. Amén. Él nos ayuda a vencer el pecado. Vamos a leer los últimos versos de esta carta. Para que veamos aquí cómo Dios nos hace este llamado a serle fiel. Amén. A serle fiel. Vamos a leer del 24 al 29. Un poquito largo, pero estos serán los últimos versos que vamos a leer. Dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, esta es la parte que me gusta aquí. En cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Aleluya. Es decir, hay un grupo que se ha guardado. Hay un grupo que dijo, no hoy. ¿Cómo que dicen en Dominicana? Hoy fío, mañana no. Hoy pecado, hoy no. ¿Cómo es? Hoy no, mañana sí. Hoy no fío, mañana sí. Dígale así al pecado cuando se acerca a su casa. Pecado, hoy no, mañana sí. Todos los días dígale eso al pecado. Pecado, hoy no. Hoy no, mañana sí. Ven mañana, hoy no. Amén. Que se aleje eso de nuestra vida. Que se aleje. Dice el verso: yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere, dice, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y dice, y las regirá con vara de hierro, y será quebrada como vaso de alfarero. Miren estas palabras que el Señor está usando aquí, hermanos. Recuerden cómo Tiatira era. Era un lugar donde había, en Tiatira tenían, ¿qué fue lo que yo dije al principio? Grupos, asociaciones, sindicatos. Estas son palabras clave para ellos. Como el hierro, como el alfarero. Ellos entienden este vocabulario. A nosotros tal vez, hoy en día, pero a ellos sí. Esto era clave para ellos. Dice que será quebrantado como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, es decir, la autoridad. Cuando Él dice que la he recibido de mi Padre, Él habla de la autoridad. Tome nota de esto, es importante porque no está hablando del hierro, ni está hablando del vaso, ni está hablando del alfarero, ni del barro. Está hablando de la autoridad que Él recibió de su Padre, porque Jesús recibió toda la autoridad del Padre, Él la recibe. Y esa autoridad que el Padre le da a Jesús, Jesús nos la da a nosotros sobre el pecado. Ese es el mensaje que Él está mandando a la iglesia. La autoridad que yo tengo, ustedes la tienen. Esa autoridad que yo tengo, ustedes la tienen sobre el pecado. Y termina, dice, ¿cómo dice? Y le daré la estrella de la mañana. Aleluya. Hablaremos de eso en un segundo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué interesante. Dice, hermano, ¿quién escribió la carta? A ver, ¿quién la dictó? Jesucristo. Jesucristo dictó la carta ¿a quién? A Juan. Entonces Jesucristo dice, yo soy el Hijo de Dios. También dice, yo soy. Jesucristo, el Hijo, dice que Él es Dios, el Padre. Y al final dice, quien les habla es el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. La Trinidad está a favor del creyente todos los días que vivimos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Está con nosotros siempre. Siempre está con nosotros. Así como en la iglesia de Esmirna, también en Tiatira,
tenían problemas con el asunto de Satanás. En Esmirna tenían sinagogas de Satanás, ¿recuerda? Sinagogas de Satanás. En Tiatira dice que estaban enseñando las profundidades de Satanás. Y aquí hacemos una pausa porque esto se trata del gnosticismo. Una herejía que surgió durante esos tiempos. De hecho, de ahí nacieron muchos filósofos, de ahí salieron muchas personas que pensaban que la ciencia, el conocimiento era algo digno de adorar. Es decir, no Dios, no la fe, porque eso trata asuntos muy, milagros y cosas así, sobrenaturales. No creemos en eso, creemos en la ciencia. Y de eso se trataba el gnosticismo, una herejía. Y a esos, muchos de ellos hacían lo que se llamaba las profundidades de Satanás. Le decían a esa idea de entrar al corazón del hombre y a la mente y ser muy inteligente. Hoy en día eso está pasando también. Uno habla con personas que le hablan de la Biblia como que si fueran pastores, como hermanos, si son ateos. Pero conocen más que todos nosotros juntos aquí, conocen la Biblia de atrás para adelante y hacen todo. Estas son personas de mucho conocimiento. Uno se topa con esta gente y dice, yo no creo en el Señor, porque te calculan las cosas y dicen, si no es así, si no es así. Y de eso se trata el gnosticismo. Así que hay que cuidarse de estas cosas. La iglesia debió de cuidarse en ese entonces, nosotros debemos también hacerlo hoy, porque Pablo nos dice que el Espíritu de Dios es el único que escudriña aún lo profundo de Dios. Amén. Solo el Espíritu de Dios. Así que Dios conocía a la iglesia de Tiatira, conocía sus esfuerzos, y por eso el Señor sabía que esta iglesia necesitaba su ayuda. Y Dios sabe que usted y yo necesitamos su ayuda. Así no crea que usted está solo, no crea que usted está sola. El Señor le ofrece ayuda. Cualquiera sea sus necesidades, Él se la ofreció a Tiatira, le dijo, no te pondré otra carga. Le dice, yo te conozco, yo conozco tus obras, yo sé que tú estás aquí. Tengo esto en contra de ti porque toleraste, pero aún así te ofrezco el perdón. Hermanos, usted y yo hemos fallado. Yo se lo digo así sin ningún problema. Usted y yo hemos fallado, pero Dios no. Y Él nos ofrece el perdón ahora. Ahora. Usted tiene que sacar cuenta, saque su cuenta, no calcule la mía, saque la suya. Saque su cuenta usted y sume y reste y Señor, te debo, y arrepiéntase. Porque le debemos. Cuando sumamos y restamos, le debemos al Señor. Tenemos que tener hasta el fin lo que tenemos, dice la palabra. Retener hasta el fin lo que tenemos. Hermanos, nuestra fe en Jesucristo. Hasta el fin. Cueste lo que cueste. Hasta el fin. Así que la idea hoy es que usted salga animado. Hemos hablado de estos problemas que tuvo la iglesia de Tiatira. Nosotros también tenemos problemas, pero aquí hay algo muy interesante, es que Jesucristo le confirma que Él regresa. Jesucristo dice cuando yo venga, es decir, Él regresa. Hermanos, Jesucristo regresa. ¿Usted lo cree? Jesucristo regresa. Y queremos que Él nos encuentre como la iglesia del verso 19. Una iglesia siéndole fiel, una iglesia en su obra, una iglesia amando, una iglesia con Él. Él nos iluminará. Él es esa estrella de la mañana. Alabado sea su nombre. Es decir, que en su presencia, hermano, no habrá nada escondido. Él nos verá como somos, nosotros no nos avergonzaremos y vendremos donde Él. Porque ahora mismo usted y yo nos avergonzamos de venir al Señor. No le queremos decir las cosas como son, hermanos, Él las sabe. No hay que escondérsela, Él te conoce. A lo mejor en casa no queremos confiar cosas con la esposa de nuestros pecados, la esposa no quiere confiar con el esposo, amigos con amigos. Tal vez entre nosotros se puede comprender que uno tenga esa vergüenza, pero Dios nos conoce. Él lo sabe todo, ve a Él. Habla con Él, Él te conoce. Hermanos, Él te conoce. Habla con Él. Habla con Él. Tu vida cambiará para siempre. Terminamos con la idea de que esta iglesia estaba haciendo todo bien. Yo no me canso de decir eso porque Jesús lo dijo en el verso 19. Todo estaba bien. ¿Qué? Estaba todo bien. Pero se descuidó. Se descuidó y terminó pecando.
Así que usted puede ir a casa, orar, ayunar, leer, y si se descuida, ¿usted sabe qué pasa? Usted peca. Así que no se descuide, hermano, ¿no? Vamos a mantenernos alerta, amados. Este puede ser nuestro caso. No nos descuidemos. Jesús ofreció oportunidad a Tiatira para que se arrepintiera. Y como dijo el verso, hubo quienes no tomaron esa advertencia y no se arrepintieron. Que eso no nos pase a nosotros. Tal vez podemos tomar el día de hoy como una advertencia. Yo lo tomo para mí como una advertencia. Vamos a aprovecharnos de esta oportunidad que Dios nos da para arrepentirnos. Vamos a arrepentirnos, vamos a aprovecharnos. Esto es un llamado a ser fiel, hermanos, a ser fiel. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es justo para hacer esto y Él es fiel. Así que confiemos en esa preciosa palabra. Confiemos. Él escribe porque Él nos ama. De lo contrario, Él no nos habla. Dios nos ama. Él ama a esta iglesia. Él lo ama a usted y Él me ama a mí. ¿Se atreve a orar conmigo? Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, es verdad.